Vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Hay una palabra preciosa que Dios pues nos da hoy y nosotros debemos recibirla. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Le damos lectura a la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. El tema hoy pues es un título breve. Algunos diferencian del tema y diferencian el título. Si quisiéramos hacerlo de esa forma, según lo que manda la homilética, el tema pues es el día del Señor se acerca. Ese sería el tema. Pero el título es como ladrón en la noche. ¿Cuál le gusta más? Los dos, ¿verdad? Son palabra de Dios. La realidad es, hermanos, que el texto nos habla claramente acerca de los acontecimientos finales. Nos habla acerca de esos días en los cuales nosotros creemos que ya se avecinan. Están, como dicen, a la vuelta de la esquina. Quizás hemos oído decir en varias oportunidades que estamos en los tiempos del fin. Y no están equivocados, es una verdad. Pero también hay otra realidad, y la realidad es que para que el tiempo del fin llegue propiamente, es necesario que ocurran algunos acontecimientos. Y esos acontecimientos, pues, hoy en día algunos le llaman los principios de dolores, que está todo preparándose para poder llegar a esa culminación, lo cual pues será con el tiempo que Cristo venga. Primero por su iglesia y luego pues por supuesto viene una serie de juicios sobre esta tierra. Viene una serie de eventos que nadie quisiera pasar. Y luego pues al final regresa el Señor para poder reinar sobre la tierra como Él también lo ha prometido. Para que todo eso acontezca, pues repito, hay eventos que tienen que cumplirse. Y Pablo, un hombre que se encargó de edificar la iglesia desde el principio, que se encargó de instruir al pueblo de Dios en la sana enseñanza, le vemos que a esta iglesia le habló bastante acerca de los eventos futuros, acerca de los tiempos del fin. ¿Y por qué fue necesario? Fue necesario porque los hermanos de Tesalónica tenían una idea un poco errada e incompleta acerca de lo que pasaría en los tiempos del fin. Por supuesto que hoy, con el tiempo que ha pasado, ya 2000 años de historia de la iglesia, esos temas pues deberían ser del dominio de la iglesia, no solamente de pastores, sino de cada miembro en particular. Debemos saber qué es lo que nos espera en el futuro. Pero los tesalonicenses se preguntaban, Pablo les había hablado de lo precioso que iba a ser estar con Cristo cuando Él viniera por su iglesia, es recibir al Señor cuando Él regresara. Pero los tesalonicenses pensaban,
¿Y qué pasará entonces con los hermanos que ya se fueron, con los hermanos que ya murieron? Esa era una de las incógnitas que ellos tenían. Y la realidad es que la muerte sigue siendo un tema que aflige a muchas personas. Para ser sinceros, aflige a todos, no solamente a los no creyentes, sino también a los creyentes. Pero la realidad es que como hijos de Dios, nosotros no debemos estar tan preocupados por los tiempos de la muerte o por los juicios que van a venir en el futuro, sino más bien debemos estar preparados para ese tiempo, no para recibir al anticristo ni a la tribulación, sino para recibir al Cristo victorioso cuando Él regrese en las nubes del cielo para llevar a su iglesia a las moradas eternas. Para eso debemos estar preparados. Porque, hermanos, hay personas que están pensando todavía que van a estar en los tiempos de la gran tribulación y dicen ellos: no, yo no me voy a dejar sellar. Yo no voy a permitir, dicen, que el anticristo me doblegue. No voy a permitir que me ponga la marca en la frente o en mi mano derecha. Y muchas veces las personas que hablan en esos términos son personas que viven su vida descuidada en Cristo. ¿Cómo entonces le harán frente a los tiempos de la gran tribulación? Si hoy en día que la cobertura del Espíritu Santo y la cobertura de la oración de muchos, de miles y millones de cristianos nos ayuda a todos, ¿qué será en aquellos tiempos cuando el Espíritu de Dios ya no obrará de la misma forma como lo hace hoy en día? Si tan solo nosotros pudiéramos estudiar un poco acerca de los movimientos misioneros, nos diéramos cuenta que nosotros somos bendecidos porque hay lugares donde el Espíritu de Dios, hermanos, no se manifiesta tan abiertamente porque no hay creyentes. Son pocos, son contados los creyentes. Y lo que sí se siente es una opresión maligna, comentan los misioneros, porque el diablo tiene ganadas a esas personas y las tiene ahí en su poder. Pero cuando llega el evangelio de Jesucristo, las tinieblas tienen que huir, porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen, al judío primeramente, pero también al griego, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, el evangelio es poder. Ese mensaje salvador de Jesucristo es el que nosotros oímos predicar hace tiempo, y es el mensaje que seguimos proclamando, y es el mensaje que la iglesia continuará proclamando hasta aquel gran evento cuando Jesús aparezca en las nubes para llevarlos hacia la patria celestial. Pero los tesalonicenses se hacían algunas preguntas, y en los versículos finales del capítulo 4, el apóstol les habla en detalle acerca de lo que pasará con los muertos, de lo que pasará con los que estén vivos en el día que Cristo venga. Todos, dice a una, nos reuniremos con el Señor en las nubes para estar con Él, dice, para siempre. Ese es el destino de la iglesia. Pero luego comienza este capítulo número 5, donde Él va a hablar de los acontecimientos que van a ocurrir después que la iglesia haya sido llevada hacia el cielo. De ahí la importancia que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque si no cualquier persona nos va a hacer bola, y cualquier persona, como dicen en el vulgar, nos va a echar a la bolsa con una palabra que nos diga. Pero si nosotros conocemos lo que la Escritura dice, tenemos que estar claros que lo que nosotros esperamos es que Cristo venga por nosotros. De modo que lo que quiero que veamos acá, voy a mencionar 3 aspectos. El primero de ellos es que el Señor viene como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Esa es una metáfora. El Señor no es ningún ladrón. Esta es una comparación, ¿verdad? Es una metáfora, ya lo dije. Dice que la venida de Él será como ladrón en la noche. Ya vamos a leer algunos pasajes de lo que el Señor dijo. Él mencionó también esto. Pero la verdad es que nos vamos a dar cuenta en esta oportunidad que el contexto bíblico nos habla que a las personas que van a ser sorprendidas son los no creyentes. Los creyentes deben estar listos y preparados. Si hoy fuera la venida de Cristo,
¿qué pasaría con nosotros? ¿Nos vamos con Él o nos quedamos al sufrimiento? Eso es lo que hay que pensar hoy. Entonces, lo primero que vemos hoy es que los tesalonicenses estaban a esa expectativa. Y mire lo que pasaba. Dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como que hay un pequeño contraste con el tema de los que ya habían muerto y con el tema de los acontecimientos finales. Porque si bien es cierto, ellos no entendían bien lo que pasaría con los que ya estaban muertos, pero sí sabían qué es lo que iba a ocurrir en los tiempos del fin. Porque este primer versículo dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Qué precioso cuando una iglesia es instruida, hermanos. Cuando alguien dice, bueno, que dijera alguien aquí, por ejemplo, hermanos, ustedes no tienen necesidad que les hablemos acerca de los milagros. Qué precioso, ¿verdad? Y yo creo que aquí es una realidad, porque no nos han contado de los milagros, sino que los hemos visto palpables. Nosotros mismos somos testigos del poder de Dios. Él ha hecho obras maravillosas en nuestras vidas. Entonces, si pudiéramos hablar de otros temas, quizás hablar de la fe, hablar del Espíritu Santo, hablar de Jesucristo, hablar del arrebatamiento mismo que acabo de mencionar, hablar de su segunda venida, y que se le diga a usted, no tienen necesidad que yo les hable acerca de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer los temas. Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad acerca de esto que yo les escriba, porque vosotros, dice el versículo 2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Si nos enfocásemos en nuestro mensaje de hoy solamente en el día del Señor, hermanos, sería para no irnos en esta noche. Porque la realidad es que el día del Señor está cargado en la Biblia por los profetas antiguos, tanto por los mayores, los menores, y luego nos venimos al tiempo del Nuevo Testamento, lo que dijo Cristo y lo que dijeron sus apóstoles, hablaron acerca del día del Señor. A veces se le llamó el día de Jehová. Ese día que ellos anunciaron es un día que todavía está en el futuro, no se ha cumplido. Pero ese día no es un día común y corriente. Los grandes escatólogos bíblicos, que son los que hablan acerca de los tiempos del fin, han estudiado mucho, investigado acerca de qué ocurrirá en esos tiempos. Y la realidad es que se agrupan muchos acontecimientos en ese día del Señor o el día de Jehová. Ese día del Señor no es un día de 24 horas, no es un día reloj, no es un día calendario, sino más bien ese día es un tiempo en el cual Dios actuará para con la humanidad. Muchos se han atrevido a decir que el día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que este tema es de gran importancia para nosotros. Y Pablo les dice, ustedes saben, y les dice, saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La referencia primera es al momento cuando Cristo viene. Y de ahí se desencadenan una serie de acontecimientos. Y por eso la necesidad de estar preparados. Porque un ladrón, dice el Señor, no va a avisar cuando él va a llegar a la casa. Si él avisara, dice, el padre de familia se preparara para no dejarlo entrar. Pero sucede que no avisa. Entonces la venida del Señor, una de las características que tiene es que es inminente. Así se dice. Al hablar de la inminencia de la venida de Cristo, es hablar de que Él está a las puertas, que Él puede venir en cualquier momento. De hecho, que podríamos estar predicando en este momento y en este momento desaparecer de este lugar, porque Cristo está a las puertas y lo creemos como iglesia, así como lo dijo el apóstol Juan. Sí, amén, ven Señor Jesucristo. Así finaliza el Apocalipsis. Amén, dice, ven Señor Jesucristo. Y no vayamos nosotros a tener un pensamiento como algunos lo han hecho
incluso algunos cantantes que a veces hay que tenerles cuidado en lo que cantan, porque algunos dicen todavía no, ¿verdad? Que no venga todavía no. Es como que nosotros lo queremos frenar, ¿verdad? No, Jesús, todavía no aparezcas. Dame chance, ¿verdad? Para hacer, yo sé, no sé qué, para hacer esto, para hacer lo otro. No, nosotros no podemos detener la venida del Señor. De hecho, que el Apocalipsis narra que cuando Él se manifieste, ya después de los eventos de la tribulación, muchas personas querrán pelear contra Él y sus armas las enfilarán hacia Él, queriendo impedir que Él venga a reinar. Pero nada ni nadie podrá impedir que Él venga a esta tierra, porque lo que está dicho se va a cumplir. La Escritura dice que Él primero viene por su iglesia y después vendrá 7 años después para reinar sobre esta tierra de igual forma. Entonces, Él viene como ladrón en la noche, dice este pasaje. Pero esos acontecimientos del día del Señor no abarcan solamente el día del arrebatamiento, sino que abarca también toda la serie de juicios que van a caer en los 7 años de gran tribulación. Según la Escritura, 3 años y medio de paz aparente. El anticristo vendrá, aparecerá y hará un tratado de paz con Israel y con las naciones del mundo. Pero a la mitad de la semana, dice Daniel 9:24, romperá el pacto que ha hecho y entonces dice que se sentará en el trono y reclamará adoración para él, quitará toda religión y él va a exigir que a él lo adoren. Eso espera este mundo. Y el Señor enviará juicios, dice Apocalipsis 6 en adelante hasta el 18. Todos los juicios, cuando se abran los sellos, cuando se toquen las trompetas, cuando se derramen las copas de la ira de Dios, esta tierra va a gemir. Si hoy con un terremoto que hay, ¿verdad? Y en algún lugar específico, la gente están pero alarmadas, mayormente cuando hay muertos, cuando hay edificios que caen, la gente se asusta y otros países les envían ayuda para que ellos puedan salir de esa condición difícil. Pero ¿qué pasará en esos tiempos cuando los terremotos sean a nivel mundial y San Salvador tenga la necesidad de ayuda, pero también la tenga Nueva York y también la tenga París y también la tenga, bueno, todas las ciudades importantes del mundo? Habrán terremotos mundiales, habrán guerras en diferentes lugares, habrán pestes, habrán hambres y todo eso, cuando eso comience a suceder, las personas hay momentos en los cuales van a desear morir, pero la realidad es que será parte de los juicios de Dios porque no creyeron, dice, a la verdad. Dios les va a enviar un espíritu de mentira para que crean en ella y serán confundidos. Esas gentes, hermanos, que hoy no quieren nada con el Señor, pero qué bueno que hay una iglesia entendida, una iglesia que a pesar de las situaciones, aunque le amenacen, aunque le digan sos loco, aunque le digan estás equivocado, no nos importa porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a las puertas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, los eventos del arrebatamiento, los eventos de la gran tribulación, los eventos cuando Él venga a esta tierra y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, pero después comienza el reino milenial, 1000 años de paz completa, y después de eso se revela de nuevo el diablo, dice Apocalipsis, y después el Señor los extermina. Hasta ahí termina el tiempo del día del Señor. No es fácil todo lo que viene, pero lo hermoso es que la iglesia no tendría por qué preocuparse si de verdad está viviendo para agradar a su Dios. Sí debería de preocuparse a alguien que vive descuidada su vida, que vive en pecado, que no le importa lo que se diga, que no le importe que haya palabra de Dios y viva su vida de igual forma descuidada. Ese sí debe de preocuparse. Entonces, quiero que veamos acá unos pasajes bíblicos. Yo quiero leerles Mateo 24, 42. En Mateo 24, 42
se habla de la necesidad de velar. Dice 24:42 de Mateo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿A qué hora dice, hermanos? A la hora que no pensáis. Quiere decir que si nosotros nos descuidamos, en ese tiempo puede venir el Señor. Hoy no voy a ir a la vigilia. Ahí voy a ir el otro mes. ¿Verdad? ¿Quién le ha dicho? Nadie sabe si en el próximo mes nosotros podemos estar en esta tierra todavía. Ya me recordé en una oportunidad, estaba todavía en la empresa y recuerdo que estábamos estudiando, por cierto, el libro de Apocalipsis con dos amigos. Todos los días al mediodía nos reuníamos para hablar de ese libro. A ellos les llamaba bastante la atención. Y hablábamos y después orábamos. Total que en una oportunidad nos despedimos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Mañana dijimos, vamos a continuar con este estudio si es que Cristo no ha venido. Yo les dije esa expresión y los hermanos me quedaron viendo así, admirados. Y después les dio risa. Es verdad, me dijeron. Así es, nosotros no podemos hacer planes porque no sabemos si el día de mañana nosotros todavía vamos a estar con vida. Claro, eso que acabo de decir hay que tomarlo con cuidado, ¿verdad? Porque no vaya a ser que digamos, Cristo viene, como decían algunos tesalonicenses, y ellos hasta dejaron de trabajar, dejaron de preocuparse por las cosas diarias que ellos normalmente hacían, porque Cristo ya venía. Entonces se quedaban sin hacer nada, se paralizaron, y eso no es lo que estoy diciendo. Lo que sí digo es que el tiempo de la venida de Cristo está próximo todos los días. Él no va a anunciar nada, no va a decir, vengo porque es sábado, o no vengo porque es domingo. No, él no dice eso. A veces algunos predicadores, para ser muy amigables con la congregación, le dicen, no, Cristo no ha venido porque le está esperando a usted, dice, para que se arrepienta, para que se salve. Pero esa es una manera nada más de congraciarse con la persona, ¿verdad? Y hacerle sentir que Cristo le ama. Pero la realidad es que Cristo, hermanos, el día que Él tiene fijado, la hora, el minuto exacto, el segundo, nada lo va a poder detener a Él. Él viene porque viene. Entonces dice aquí que hay que estar preparados porque a la hora que no pensamos, a esa hora Él puede venir. Y me gusta la comparación que pone en este mismo capítulo 24 de Mateo. En el versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe de quién está hablando aquí? La comparación es de un siervo que ha dejado a cargo de los demás siervos. Se le llamaba el mayordomo o el administrador. La aplicación aquí es para los pastores, para los que tienen algún liderazgo y para todos los creyentes también de manera general, porque a todos se nos ha confiado el evangelio de Jesucristo. Pero si nosotros dijéramos, el Señor quizás allá por el 2050 puede ser que venga, pero hoy en 2025 no, todavía no. Faltan varias señales, dicen algunas personas. Miren, el evangelio no ha llegado a tal lugar. Y esa es una señal, no se ha cumplido todavía, dicen. Entonces están queriendo dilatar la venida del Señor. Pero la realidad es que es inminente. Dice que debemos nosotros estar preparados.
Así como ese siervo que el Señor deja a cargo de sus bienes. Y si lo haya esperando, dice que lo va a poner sobre más bienes. Pero si él comienza a andar con los borrachos, dice, a andar ahí todo descuidado, entonces le quitará su privilegio y lo mandará fuera. Sinónimo de lugar de perdición. El otro pasaje que quiero que veamos es Lucas capítulo 12, versículo 39. 12:39 de Lucas dice así: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y luego viene la parábola del mayordomo infiel. Esta es similar a la que acabo de leer, pero es diferente. Oigan lo que dice el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga lo que dice: será castigado. Dice que el que no sabía la voluntad de Dios y hace cuestiones malas, también será azotado, será castigado, pero menos, dice. ¿Qué pasará con nosotros que conocemos mucho la voluntad de Dios y si no la hacemos? ¿Qué pasará con nosotros? Que oímos palabra de Dios, que nos predican todos los días, y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué pasará con nosotros? Entonces eso es lo que hay que reflexionar hoy en estos pasajes que vemos. Porque si nos damos cuenta, dice que hay que estar preparados. Ese es el centro del mensaje de hoy. Si volvemos a Tesalonicenses, dice: porque vosotros sabéis, versículo 2, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A las que son madres aquí, les pregunto, cuando vienen esos dolores, ¿hay manera de impedir que esos dolores terminen? No hay manera, ¿verdad? Es más, y saben las hermanas muy bien que esos dolores cada vez son más fuertes, ¿verdad? Y más frecuentes. Ya las que son madres y de varios hijos saben bien eso, ¿verdad? La que no sabe, cuando comienzan los dolores, piensa que ya es el momento, ¿verdad? Y quiere que la lleven rápido al hospital, pero todavía no es el momento, porque los dolores comienzan, ¿verdad? Ya cuando van agarrando más seguidos y más fuertes, entonces si ya es la hora y sale corriendo el esposo, ¿verdad? Con la esposa, o alguien que esté con la esposa, ¿verdad? Si el esposo no está en ese momento. Pero qué bueno es que haya alguien por ahí cerca, ¿verdad? Con esa mujer que se sienta apoyada. Pero hoy dice que este tiempo de angustia, ese tiempo de los sufrimientos, de los juicios de Dios, así vendrán. Cuando la gente esté tranquila, dice, y piense que no hay ningún problema, que hay paz, que hay seguridad, entonces viene destrucción, dice, repentina. Bueno, hoy se dice que los científicos están preparando a la humanidad para que cuando ocurra
lo que la Escritura dice del arrebatamiento, que la gente ya no crea que se han ido con Dios. Hoy para nadie es un secreto que hoy se habla de ovnis, hoy se habla de extraterrestres. Y si hacemos un sondeo en las iglesias, les aseguro que gran parte del pueblo de Dios está creyendo también en extraterrestres. Algunos ya me dijeron que no con sus cabezas, pero otros sí. No, ya iba a decir el lugar, pero en un lugar que estábamos predicando, alguien se acercó después y me dijo, miren, me dijo, y los extraterrestres, y me hizo una serie de preguntas, pero él estaba convencido de que esa es una realidad. Y se le quedó viendo otra hermana, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a usted, hermano? ¿Ya no cree lo que la palabra de Dios dice? Y él le dijo, ¿cómo no? Pero lo vi que le dio un poco de pena, ¿verdad? Y ya no siguió preguntando lo que quería preguntar. Pero la realidad es que la ciencia se esfuerza muchas veces en tratar de dar una explicación lógica a los acontecimientos, incluso negar lo sobrenatural. Y hoy en día dirán las gentes, los ovnis se llevaron a los seres humanos. Bueno, aquí ya vemos un buen grupo de creyentes, y si en este momento ocurriera el arrebatamiento de la iglesia, estoy seguro, bueno, y como en un montón de lugares va a ocurrir esto, entonces la gente dijera, los extraterrestres se los llevaron, ¿verdad? Así van a quedar diciendo ellos. Y van a comenzar a investigar que qué pasó, ¿verdad? Y cómo pudo haber ocurrido y quién lo habrá hecho y en dónde estarán. ¿Estarán en Marte o estarán en Venus? ¿O en qué otro lugar estarán? Pero no importa lo que pregunten ellos, nosotros sí sabemos dónde vamos a estar, y vamos a estar más allá de esos planetas, vamos a estar en el tercer cielo, en la presencia misma de Dios, porque ese es nuestro lugar. Entonces que la gente piense lo que quiera, ¿verdad? Porque ellos pueden inventar teorías al fin y al cabo, pero nosotros tenemos que creer a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dijo el Señor en Juan 14? 14, versículo 2. Es un pasaje conocidísimo. 14:2 del Evangelio de Juan. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, habitaciones, ¿verdad? Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces el Señor se fue a preparar las habitaciones. Y llama la atención que Él dijo desde aquel tiempo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él no dijo que van a haber, Él dijo hay. Y en esas moradas voy a prepararles un lugar a ustedes, dijo Él. Entonces todo eso ya está preparado por Dios para cada uno de nosotros. Entonces vendrá el momento cuando Cristo viene por su iglesia y nos va a llevar a ese lugar. Dios en su misericordia a personas les ha mostrado la ciudad eterna. Y claro, en el Apocalipsis la podemos leer y podemos ver cómo va a ser esa ciudad, de qué materiales, quiénes van a estar ahí, por qué tiempo, y todos los detalles los podemos encontrar en las revelaciones. Quiero que pasemos a la parte segunda del mensaje y decir que a los creyentes no les tomará por sorpresa. Si decíamos que la venida del Señor es como ladrón, ese acontecimiento a los creyentes no les tomará por sorpresa. Mire lo que dice el versículo 4. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Yo por eso no comparto cuando las personas dicen, no, es que nosotros sí, así como el ladrón, y nosotros hay que estar aquí. La Biblia nos manda a prepararnos, y es lo que acabo de leer en varios pasajes. Pero a nosotros no dice la Escritura que nos va a sorprender como ladrón. Ese texto, leámoslo de nuevo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Mire qué precioso. Somos de la luz, no de las tinieblas. Somos del día, no de la noche. Usted sabe que esas son metáforas. No es que esté hablando que de este tiempo oscuro, ¿verdad? O que de cuando alumbra el sol. Está hablando del mundo de maldad. Nosotros ya no somos de ese mundo de maldad. Antes estábamos ahí, ¿verdad? Y estábamos atrapados por el enemigo. Aunque la persona diga que no, está encadenada. Aunque la persona diga que no, otra figura tiene un yugo, ¿verdad? Aunque la persona diga que no, tiene un cepo aquí en el pie. Quiere decir que todo eso fue roto el día que Cristo vino a nuestra vida. Y debemos mantenernos así, porque si nosotros nos volvemos al pecado, nos volvemos a ser esclavos del pecado. Pero qué bueno que Cristo ya nos hizo libres, rompió las cadenas, rompió los yugos, rompió los cepos y todo lo que el diablo había puesto contra nosotros. Hermanos, se le ha hecho una obra maravillosa. Dice que nosotros no somos de las tinieblas, no somos nosotros de la oscuridad, somos de la luz, somos del día. Y la comparación se sigue haciendo en el versículo número 6. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta expresión se repite en el versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice que nosotros debemos, el versículo 6, vuelvo a leer, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Cuando dice no durmamos como los demás, por eso nosotros estamos despiertos ahorita y nos vamos a estar toda la noche. ¿Es eso lo que quiere decir el texto? No, no quiere decir eso, hermanos. Estamos aprovechando este tiempo y si bien es cierto que estamos en vigilia, pero la importancia, yo lo he dicho muchas veces, no es que aguantemos sueño. La importancia es el mensaje que estamos recibiendo. La importancia es la presencia de Dios que nos ministra. Cuando dice velemos, es sinónimo de estar alertas, es sinónimo de estar despiertos espiritualmente, que el enemigo no nos vaya a engañar. Miren, hay un proverbio que dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Eso dice el proverbio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos velando, vamos a estar alertas. Y ahí usa la otra palabra, sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Comparémoslo de las dos formas. La sobriedad, ¿qué significa? Significa que una persona está sin vino. Si ya tiene vino, está ebrio o ebria. Pero hoy dice que estemos sobrios. Pero la segunda aplicación y el significado espiritual de sobriedad significa equilibrio, significa dominio propio. Y eso nos cuesta muchas veces, hermanos, hay que ser sinceros. Nos cuesta, porque la Escritura dice lo que nosotros debemos ser y hacer, pero muchas veces no actuamos en esa sintonía. Entonces, cosas muy mínimas, de repente damos cuenta que ya estamos en el error. Quiere decir que necesitamos velar, necesitamos ser sobrios. Y vuelvo a repetir, no es que está diciendo que aguantemos sueño, más bien está diciendo que sea que, más abajo lo dice todavía, si estamos despiertos físicamente o si estamos dormidos el día que Cristo venga, si estamos en una buena comunión con Él, nos vamos a la patria celestial. Debemos tener la seguridad. Pero ¿qué pasará si una persona no le interesa? Y dice, los hermanos, ¿verdad? Ni me ven de todos modos.
cada quien, ¿verdad? La salvación es personal. Y bueno, y se enfrasca en una serie de pecados y viviendo una vida libertina, puede pensar que es vivo o que es viva si fuera una mujer, porque dice, yo hago las cosas y a mí nadie se da cuenta. Puede ser que es muy inteligente, pensar, o el enemigo le lleva a convencerse de que es muy inteligente, pero la realidad es que el enemigo lo tiene, miren, bien engañado o engañada. Y el día que sea el momento del arrebatamiento de la iglesia, será el lloro y el crujir de dientes. Porque cuando todos los creyentes suban a la presencia de Dios, aquí quedarán las personas. Y eso se cumplirá cuando el profeta Amós dijo que aún las doncellas, dijo que correrán de mar a mar, buscando algo, buscando a alguien que les predique la palabra de Dios. Pero ya no se va a poder, porque dice que viene un tiempo de hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino un hambre, dice, de oír la palabra de Dios. Pero qué bueno que la iglesia, ¿verdad? Hoy aprovechamos estos tiempos para oír la palabra de Dios. La disfrutamos y nos gusta y la recibimos, no la rechazamos. Porque hermanos, hay lugares donde la palabra de Dios no se recibe. Hay lugares donde se gozan las personas cuando quizás le está cayendo el que tengo a la par. Pero cuando, hermano, la palabra está cayendo en buena tierra, las personas comienzan a contradecir. No me voy a atrever a decir que están endemoniadas, pero quién sabe. Hermanos, he oído lugares donde el predicador está dando su mensaje y las personas están por ahí diciendo, creer, están haciendo señas por ahí. Y otros, Dios le ayude, hermano, decían por ahí en otro lugar. Malcriados y malcriadas, hermanos, pero esa gente a saber en cómo andan en su vida espiritual. A creer ni lo vive, le decía una a la otra. Y oiga lo que está diciendo. Él debería de verse primero. Hermanos amados, damos gloria a Dios que nosotros no hemos recibido un mensaje de esa forma, sino que nosotros hemos oído la palabra de Dios como conviene. Y cuando nos hablan decimos amén, decimos gloria a Dios, porque la palabra que Dios nos manda es para nuestro bien, para nuestro provecho. Para nuestro bien, en la palabra. Decía un hermano hace unos días, les contaba a ustedes, no, decía, ese mensaje decía, a mí decía, me agarró como cuando viene una navaja, decir, le hace para abajo, decía. Y me apartaba un poco, decía, rato, me volví a hacer para arriba, decía. Después al otro lado. Entonces, hay mensajes, hermanos, que uno lo siente preciosos y le llenan, ¿verdad? Y todo eso, y se goza. Pero hay otros mensajes que uno dice, Dios mío, estoy fallando. Por ejemplo, si a uno le dicen la oración y de repente uno dice, no he orado suficiente. Y alguien si es más bárbaro todavía puede decir, este día no oré. O quizás no sé hace cuántos días que no ha orado, pero eso sería un problema grande. Entonces cuando viene esa palabra, entonces la persona, si es consciente, se apropia de la palabra. Pero si es así de corazón duro, comenzará a querer contradecir, decir cosas. Pero dice que nosotros no somos de las tinieblas, no somos de la oscuridad, somos del día. Sigamos. Dice el versículo número 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Usted sabe que los borrachitos no beben solo en la noche, por eso es que no es literal ese pasaje. Los que duermen, dice, de noche duermen, como quien dice, los espiritualmente dormidos. Es posible que aquí estén unos dormidos ya, o dormidas. Pero físicamente, espero que espiritualmente estén despiertos y despiertas, ¿verdad? Porque si no habría un gran problema. Yo sé que algunos están cansaditas, pero espiritualmente estemos despiertos. Dice que los que duermen de noche, duermen. Está hablando de los que están en su vida, en su mundo, y ellos piensan que ellos están bien delante de Dios. Pero lo que no saben es que el día que Cristo venga, se darán cuenta de la realidad. Estaban equivocados. Y los que se embriagan, dice,
noche se embriagan. O sea, ahí está hablando no solamente de licor, ahí está hablando de cualquier tipo de pecado que la persona haga de noche, en tinieblas, en oscuridad. Voy a preguntarles algo, aunque parecería como que soy ignorante. Para pecar, la persona lo hace cuando lo están viendo los demás, ¿o qué hace? Se esconde. Si esa es la realidad. ¿Y por qué lo sabe, pastor? Bueno, porque también nosotros en un tiempo éramos pecadores. ¿Y qué pasaba? No hacía todas las cosas malas ahí, ¿verdad? Que toda la gente lo estuviera viendo. No, oculto. Que hermanos, hay que tener cuidado hoy en día, hoy que nosotros somos creyentes, hoy que somos hijos de Dios, que nuestro andar sea lo más apropiado delante del Señor, porque a las personas las vamos a engañar, pero a Dios jamás lo podremos engañar, porque Él conoce todas las cosas antes de que las digamos o antes que las pensemos. Él merece nuestro respeto. Amén. Y finalicemos. En tercer lugar, los creyentes no pasarán el tiempo del juicio. Esa es otra aclaración que es importante hacerla. Me puedo decir, tal vez no que me incomoda, sino me duele un poco cuando veo a personas que deberían de conocer la palabra de Dios, pero que luego están diciendo otras cosas, a que se les ha formado, que se les ha capacitado, y luego siguen diciendo un montón de cosas locas en sus enseñanzas, en sus mensajes. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Podrían ustedes repetir ese versículo, esa parte? Porque no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando de los creyentes. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que Dios no nos ha llamado a nosotros para meterlos a la gran tribulación. Si alguien quiere seguir creyendo así, no me refiero solo a los creyentes, sino que me refiero a los enseñadores, que sigan creyendo. Y hay que me avisen cómo les va con el anticristo. ¿Verdad? Hay que me cuenten cuando lleguen allá al cielo, si es que llegan. Porque ellos dicen que van a estar aquí en la tierra y solo no se van a dejar marcar. Eso dicen ellos. Así que hay que los saluden al anticristo, ¿verdad? Y que nos cuenten después allá en el cielo y que nos lleguen a contar cómo se saludaron con el anticristo. Porque yo no encuentro en ningún lugar en la escritura que diga que los cristianos van a salir a recibir al anticristo. O que diga que los cristianos van a andar ahí a la par del anticristo. No me dices. Es un error de comprensión de la escritura. Los pasajes que hablan acerca de los que van a ser perseguidos en Apocalipsis, está hablando de Israel, que serán perseguidos por la bestia, el anticristo, hombre de pecado, todos los calificativos que se le dan, serán perseguidos. Pero la iglesia no estará en esta tierra. La iglesia habrá sido llevada. Y mire el contexto, mire qué bonito este pasaje. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Preciosísimo. Versículo 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que muramos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Para qué nos ha puesto Dios a nosotros? Dice, para salvación. Si una persona quiere estar en la tribulación, pues, ¿qué más pudiera hacer, verdad? Después de haberle dado todas las enseñanzas habidas y por haber en la escritura, y si dice no, ¿y quién le ha dicho a usted, pastor, que no vamos a pasar la tribulación? No, esos que se quieren ir, dicen algunos, esos que se quieren ir es porque no quieren sufrir. Y qué más sufrimiento que el que pasa el creyente en esta tierra, que muchas veces lo menosprecian y le hacen de todo. Esas son las tribulaciones que pasa el creyente. Pero la gran tribulación es otra cosa, hermanos. Cualquier día vamos a ver ese tema por aparte. La gran tribulación es la ira de Dios. ¿Qué sentido tiene que Dios descargue su ira con la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Cuando uno estudia esos temas con los estudiantes, habla del propósito, habla de la naturaleza de la tribulación. Y si todavía no entienden, qué bárbaro los estudiantes.
Hermanos, hay personas que siguen todavía con esa idea. Pero no, dice que Dios no nos ha puesto para ira. Y si el tiempo nos alcanzaría, siguiéramos citando pasajes bíblicos donde se habla que la iglesia no pasa por la tribulación. Y eso está clarísimo. En la siguiente carta lo vuelve a explicar, en el capítulo 1, segunda Tesalonicenses. Dice el versículo número 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Oigan, ¿quiénes van a sufrir todo eso? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Más claro no puede hablar la Escritura, hermanos. Viene el Señor y su juicio los va a desatar contra aquellos malvados que persiguen a la iglesia. Todos aquellos emperadores y todas las religiones falsas que un día han perseguido a los cristianos y les han dado muerte, va a haber un día que el Señor viene a juzgar a todas esas personas. Pero los creyentes, dice que a los creyentes les va a dar reposo. Cuando Él venga, lo que hará es decirles, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No tiene ningún sentido que Dios diga, ajá, iglesia, aquí vengo, te has preparado. Estás como una novia, ¿verdad? Con vestidas de lino fino, blanco y resplandeciente. Te saco y te meto en la tribulación. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, los creyentes no pasarán por ese tiempo de angustia. Primera Tesalonicenses 4:17 dice la palabra del Señor. Luego nosotros, hablando del momento del arrebatamiento, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es cuando Cristo venga por su iglesia. Otro pasaje igual de concluyente es Apocalipsis 3:10. Y estoy finalizando ya. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice el Señor? Yo también te voy a guardar de ese día, el día de la prueba, para probar a todos los moradores de la tierra. Así como te has mantenido fiel, como te has mantenido firme, yo te voy a guardar, dice el Señor. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, he llamado el apóstol Juan hacia el cielo. Sube acá, le dice una voz. Y cuando está allá arriba, él puede comenzar a ver el cielo, el trono de Dios, al Cordero, a los ángeles alabando a Dios, dándole alabanzas, el libro abierto y toda la revelación preciosa. Y en el 6 comienzan a caer los juicios sobre la tierra. Y el apóstol Juan lo está viendo desde arriba. Eso es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Es como que va a haber una película, ¿verdad? La iglesia viendo lo que va a ocurrir. Todo. Pero hay que velar, lo que decíamos al principio, hay que mantenernos firmes, despiertos espiritualmente hablando, ser sobrios, ser equilibrados, porque de otra manera esas personas sí van a saludar al anticristo. A los que se vuelvan atrás, los que no sean fieles al Señor, esas personas sí lo verán cara a cara al anticristo. Y quién sabe, ¿verdad? Que de verdad puedan mantenerse firmes, como dicen. Quién sabe si serán los primeros
que para poder comprar y vender y para poder ser tenidos por personas importantes, rápido se dejen poner esa marca. ¿Quién sabe? Entonces, nosotros tenemos una bendición. Tenemos un privilegio de haber sido llamados en este tiempo. Hay que seguir creyendo en el Señor y creer que esos tiempos finales que vienen y que se van a cumplir, para nosotros, hermanos, serán de gloria. Para nosotros serán de gozo, porque nuestro amado pronto viene y su iglesia se ha preparado. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Bendito sea el Señor, dele gloria y dele alabanza al Rey. Oremos, digámosle: Padre, estás en los cielos, a ti te damos la alabanza, mi gran Señor, mi gran Rey. Queremos pedirte, Señor, que nos guíe siempre, que tu palabra, Señor, pueda cobrar vida en nosotros, que podamos ser hacedores de la fiel palabra, que podamos ser, Señor, esos instrumentos en tus manos, instrumentos de bendición, Señor, que llevan tu palabra a diferentes lugares, que otras personas puedan ser restauradas, que puedan venir a la bendición, Señor, que tú nos has entregado. Te pedimos, Padre, que nos guíes y que ese día, Señor, en el cual tú vienes por tu iglesia amada, todos podamos estar listos, que nos preparemos, Señor, en este tiempo, que dejemos aquellas cosas que puedan estar impidiendo, Señor, una comunión contigo, mi amado Dios. Límpianos de todo pecado, transfórmanos, Señor, de una manera total. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.